Cuba Información. Bueno, continuamos con el programa, hablando de algo que acaba de decir Lázaro aquí. En el marco de la Feria del Libro, pues el expresidente cubano Fidel Castro ha tenido un interesante encuentro de muchas horas con los intelectuales reunidos allí, así que vamos a comentar. Sobre todo hay una cosa que ha sorprendido gratamente a todos los que son conscientes del significado histórico del líder de la Revolución Cubana, de la resistencia, de la buena salud que muestra, el sentido del humor, incluso el optimismo y la fortaleza de sus convicciones, de las ideas que transmite, y cómo ha estado incluso por encima de las expectativas de mucha gente, que es un privilegio para muchos. Claro. Está viendo un periodista de Puerto Rico, joven, que incluso se veía nervioso a la hora de preguntar y de exponer su criterio sobre diversos temas, se hablaron, pero sí para satisfacción y sano orgullo de todos los revolucionarios y personas progresistas, incluso no solo de Cuba, del mundo, pues Fidel está en plena forma, sobre todo mentalmente ágil y con toda la experiencia que acumula. Pues es un privilegio, realmente un agrado, pues para todos verlo, y sobre todo lo que expone, no solo la experiencia, es las verdades de hoy que no aparecen en la gran prensa y en los medios mediáticos, y sobre eso se habló. Bueno, pues estuvieron ahí más de 100 personas, más de 100 intelectuales de numerosos países del mundo, 22 estados del mundo, si no me equivoco, personas reunidas en torno a eso que se llamó en su día la Red en Defensa de la Humanidad, de intelectuales, sobre todo de América Latina, pero también de otros lugares. Y bueno, pues por citar algunos nombres, ¿no? Porque no tenemos espacio para citar a todos. Adolfo Pérez Esquivel, por ejemplo, Premio Nobel de la Paz. Sergio Pitol, Premio Cervantes año 2005. O Estela Caloni, que es la presidenta del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba y una gran periodista. O Carlos Frabetti, François Autar, o el teólogo Frei Beto, Ignacio Ramonet, que por cierto fue investido doctor honoris causa por la Universidad de La Habana el día anterior, si no me equivoco, Atilio Borón, bueno, y otra serie de personas de varios países. Y ahí salieron muchísimos temas, ¿no? Salieron muchos temas, por ejemplo, el tema de la propaganda mediática, de las campañas mediáticas contra Cuba, el tema de Siria, el asunto de Irán, la necesidad de hacer piña frente a las agresiones del imperialismo, hoy en día, pues bueno, más feroz si cabe. Y destacar, por ejemplo, lo que proponía Estela Caloni, ¿no? Esta periodista argentina tan destacada en la solidaridad con Cuba y con las causas nobles en el mundo, ¿no? Que demandaba una reactivación urgente de esta red en defensa de la humanidad. Decía, porque es aterrador el silencio con el que esta humanidad está asistiendo a sucesivas guerras, ¿no? Y ella mencionaba todas las guerras recientes de invasión, de intervención del imperialismo norteamericano y también del europeo en países, y las guerras que están en ciernes, ¿no? Y ojalá nos equivoquemos en esto en el caso de Siria o Irán. Ella decía, incluso hacía una autocrítica de que los intelectuales, en este caso los intelectuales latinoamericanos y caribeños, que no habían estado, atentos a lo que se estaba desarrollando, todo este proceso, porque la guerra se estaba preparando desde antes, todas estas guerras, y eso se expuso ahí. Se está preparando desde antes, mucho tiempo antes, a través de la guerra mediática. O sea, los grandes monopolios mediáticos, pues al servicio de los intereses gran capital, pues estaban preparando a la opinión pública de forma tal que lo que hacen siempre, adormecer conciencia, que no haya ese espíritu no solo crítico, sino combativo hacia los desastres que se estaban avisorando. Y ella decía que había que tener acciones más decididas
investigar y de alguna manera hacer una piña, como bien tú dices, las redes para denunciar con tiempo los planes del imperialismo, ¿no? y sus aliados. Y el caso de Libia fue uno de los bueno, casi se mencionó por muchas intervenciones de los intelectuales como un ejemplo de la barbarie que estamos asistiendo ahora, y cómo los intelectuales tienen que tomar partido en esta batalla. Claro, también se mencionó de la dificultad que hay para que todos estos mensajes y todas estas denuncias aparezcan en la gran prensa. Claro que eso no aparece. Sí. Y es una batalla tremenda porque se está luchando contra un monstruo, un monstruo depredador extraordinario, que lo que busca es eso, adormecer, y lo vemos nosotros todos los días. Sí. No aparece en la prensa las cosas importantes, y sobre todo cómo se ataca, cómo se miente, cómo se manipula sobre aquellos gobiernos y países que no están en sintonía con los designios del imperio, ¿no? Y bueno, es una tarea que tienen los intelectuales progresistas, revolucionarios de Latinoamérica y el mundo, de ir delante en el combate en esta tarea. Y bueno, ella decía que es hora de tomar partido y mirando cómo se va configurando un escenario muy similar ahora en el caso de Siria. Sí. Y la amenaza sobre Irán, que puede ser catastrófica, no solo para la zona, incluso para la humanidad. Eso lo ha alertado el compañero Fidel en reiteradas ocasiones del peligro que existe actualmente, pero bueno, la gran prensa, lógicamente, al servicio de sabemos de quién, pues no le interesa reflejar nada de esto, ¿no? Pero es una batalla que hay que librar. Ahí hay cosas, por ejemplo, a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Sobre todo porque recordaba un poco todos los avisos de Fidel, ¿no? Aquí dice que en torno a los motivos del encuentro, que se inspira en la alerta que hace 20 años lanzara Fidel. Fidel siempre ha avisado de esas cosas. Y es verdad, yo hace poco en una de mis intervenciones en público hubo quien decía, tú estás loco y tal, ¿no? Porque es verdad que hay que denunciar el silencio, no solo de los intelectuales, porque yo tengo que decir que he leído buenos artículos por ahí de los intelectuales latinoamericanos y eso, pero el silencio de la izquierda europea, que ha sido cómplice de la invasión de Libia, y incluso ahora en el mismo caso de Siria que se está dando, que sabemos que nos mienten, que trucan las imágenes, que tienen estudios donde filmar imágenes falsas, que queman cauchos en las azoteas para decir que están bombardeando. Yo personalmente conseguí un testimonio de una joven siria de Homs, que vive en Homs, que no quería dar su nombre y tal, ¿no? Y decía que era mentira, que no era el gobierno que las fuerzas de seguridad del Estado los estaban defendiendo como mejor podían, que se habían metido las bandas en Homs armadas y habían aterrorizado a la población, que incluso había momentos en que los obligaban a salir a manifestarse, y que recuerdo unas imágenes que se vieron el otro día en la televisión, y se vieron unos cadáveres, y decían que eran cadáveres del régimen, y resulta que no era así. Esta chica dice que eran gente que habían secuestrado los infiltrados que se meten por las fronteras con armas en mayo, y que algunos los habían entregado descuartizados. ¿Hasta qué punto llega la desfachatez? Y a mí por eso me llamaba mucho la atención de las palabras de Stella Caloni y de Frei Beto y de otros, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, bueno, ahí se habló también del papel de esta emisora Al Jazeera ahora, que no es aquella, es tremendo. No es aquella un fraude total. Que estuvo ahí cuando la invasión imperialista a Irak. No, esto no tiene nada que ver. Y bueno, un fraude, tú lo acabas de decir, un verdadero fraude. Uno de los mayores engaños. En sus manos, sí. El emir de Qatar. Sí.
Bueno, siempre lo ha tenido, lo que pasa es que era algo más independiente en su momento. Ahora lo controla. Y también, bueno, no solo el Yacera, también otros medios que aparentemente parecía que, bueno, tenía una posición al menos justa, menos imparcial, y se mencionaron varias cosas. Bueno, también se destacó el papel de Telesur. Creo que es el único medio de comunicación grande, digamos, ¿no? Grande que ha estado al pie, o sea, con la noticia en el terreno desde el primer momento y transmitiendo una información veraz, una información. Incluso Fidel destacaba que, bueno, él ve Telesur, lógicamente, y destacaba la calidad de este medio, que es muy necesario, y sobre todo prácticamente la ausencia de propaganda. La propaganda, que ya sabemos lo que también lo que significa, pero que, bueno, que es un medio al cual de propaganda comercial, quiero decir, la publicidad, la publicidad, la propaganda comercial y todo esto. No tiene, Telesur no tiene. Y destacaba eso. Bueno, ha sido muy rico el encuentro, de verdad que da para mucho, no tenemos tiempo, pero ha sido muy rico, muy jugoso, y sobre todo cómo todos quedaron impresionados por la vitalidad, el entusiasmo del Fidel. Yo decía, también los chispazos de humor que caracteriza al líder de la Revolución Cubana, y yo voy a citar una frase, ¿no?, de Frei Beto, cuando congratulándose con la recuperación del líder de la Revolución Cubana, pues sintetizó, fue el que mejor sintetizó, dice: al advertir jocosamente que debían terminar, o sea, 9 horas, porque aún Fidel tenía que atender 3 delegaciones, leer muchas informaciones y unos cuantos libros, y que nadie preguntara cuál es el milagro que se lo permite, porque es un secreto del Estado cubano. Entonces, impresionante. A mí hay una frase que me ha llamado mucho la atención de Fidel Castro. Dice: hay que luchar, no nos podemos dejar vencer por el pesimismo, es nuestro deber. Le hicieron muchas preguntas, claro, fue muy rico porque fue un intercambio. Incluso Fidel, humilde, dijo: no, yo estoy aprendiendo de ustedes. Y ellos, claro, yo aprendo de ustedes. Incluso hizo preguntas, se interesó por temas que bueno, no puede abarcarlo todo, pero fue muy interesante todas las exposiciones, y sobre todo también se habló, por ejemplo, de conocer más, no solo ya la parte cultural, de lo que significa estos movimientos en el mundo árabe, el origen, las causas, etcétera, etcétera.